Buenos días, mi nombre es Joel Alejandro Domínguez Narváez y actualmente imparto la materia del desarrollo del pensamiento lógico algebraico en el bachillerato de la Escuela Superior de Tlahuelilpan. Esta materia corresponde al primer semestre. Para esta materia, como es de primer semestre, no tenemos materias antecedentes, sin embargo, es necesario que los alumnos conozcan operaciones aritméticas básicas. El objetivo de la materia es que los alumnos puedan desarrollar el pensamiento lógico mediante la generación de procedimientos particulares y que puedan dar soluciones en términos matemáticos. Las competencias que se pretenden desarrollar en esta materia y específicamente de este tema son competencias genéricas de comunicación, de pensamiento crítico y de creatividad. En el caso de las competencias disciplinares, se busca que los alumnos formulen y desarrollen problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques. Como introducción, para esta presentación vamos a mostrar primero el concepto de sucesión, el cual es el tema. Bueno, una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados A1, A2, A3, A4, etc. Es decir, que llevan una secuencia. Cada número ocupa una posición. En este caso, la posición 1, la 2, la 3, la 4. Y cada uno de estos números van a recibir el nombre de término. El subíndice, por lo tanto, representa el lugar que ocupa la sucesión. 1, 2, 3, 4, etc. El primer término es A1, el segundo A2, el tercero A3 y así sucesivamente. Para dar un ejemplo, en la sucesión de los números pares, enteros, tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etc. Entonces, todos siguen una sucesión de números crecientes. En este caso, el primer término corresponde al número 2, el segundo término al número 4, y si nosotros preguntáramos cuál es el quinto, nada más contamos 1, 2, 3, 4 y 5 y correspondería al número 10. El término que ocupa la posición n se denota por AN y se denomina término general o término enésimo. Bueno, se tienen diferentes tipos de sucesiones. Sucesiones crecientes, sucesiones decrecientes y sucesiones constantes. Vamos a poner un ejemplo. Repitiendo los números pares positivos, es aquellos cuyos elementos, el anterior es más pequeño que el consecutivo. Es decir, el 4 es mayor que el 2, el 6 es mayor que el 4, el 8 es mayor que el 6. Por lo tanto, AN más 1, es decir, por ejemplo, si tengo aquí que A2 y este es el A1 es mayor que el A1. Esta es una sucesión de tipo creciente. Las sucesiones decrecientes son aquellas exactamente lo contrario, que va disminuyendo el término. Por ejemplo, si tenemos el 30 y el 20, entonces este es el A1 y este es el A2. Por lo tanto, el A2 es menor que el A1. En este caso de las decrecientes. Va disminuyendo. En las sucesiones que también existen, que se llaman constantes, todos los números son iguales. 2, 2, 2, 2, 2, por ejemplo, o puede ser 4, 4, 4, 4, es decir, no cambia. Ahora, ¿qué tipos de sucesiones principales? Existen otras. Sin embargo, las principales y que para el efecto de bachillerato se utilizan es la aritmética, la geométrica y la cuadrática. Vamos a mencionar un poquito de qué se trata cada una de estas. En una sucesión aritmética, por ejemplo, tenemos 3, 7, 11, 15, 19, 23. Si nosotros vemos aquí la diferencia entre 3 y el 7 es 4. Entre el 11 y el 7 es el 4. Entre el 11 y el 15 también es 4. Es decir, hay una diferencia del término que va adelante menos el anterior. 15 menos 11, 4. 19 menos 15, 4. Y así sucesivamente. Esas son aritméticas. Aritméticas, es decir, crecen en razón
de una suma. Podemos verlo en sentido contrario, 3 y 4, 7, 7 y 4, 11, 11 y 4, 15, 15 y 4, 19. En las geométricas crecen con una multiplicación, es decir, aquí no es una diferencia, aquí se conoce como una razón. ¿En qué razón van a crecer? 15 entre 3 me da 5. 75 entre 15 me va a dar 5. 375 entre 75 me va a dar 5. Es decir, esta parte de aquí se puede decir que es una razón, es decir, una razón es equivalente a una división. Es igual a una división. Y entonces, si en las aritméticas son restas, en las geométricas son divisiones. Aquí le vamos a poner diferencia, que en este caso es una resta. También, para este temario, se ven las que son las cuadráticas. En este caso, podemos obtener diferencias, por ejemplo, 15 menos 6, 9, 28 menos 15, 13, 45 menos 28, 17, pero estos números que se tienen aquí, no vemos inicialmente una lógica, un patrón, pero en la segunda diferencia sí lo tenemos. 13 menos 9 me da 4, 17 menos 17 menos 13 me da 4. 21 menos 17 me da 4 y así sucesivamente. Es decir, en un segundo nivel, primer nivel, en un segundo nivel, encontramos un patrón lógico. Ahora, vamos a hablar de las progresiones aritméticas y dar un ejemplo. En las sucesiones en las que el término se obtiene a partir de una diferencia, ya lo habíamos mencionado. Dice aquí, ¿cuál es la sucesión si el primer término es 3 y la diferencia es 2? Entonces, ¿qué significa esto de la diferencia? ¿Cómo van creciendo? Van creciendo en 2, van creciendo en 2. Eso es una progresión aritmética. ¿Cuál es la diferencia en la siguiente progresión? Sacamos la diferencia, 5 menos 1, 4, y así sucesivamente, la diferencia siempre será de 4. Entonces, en una progresión aritmética, como conclusión, la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante. Ahora, ¿cómo podemos calcular mediante una fórmula lo que es el término que sigue? Le vamos a llamar el término AN, va a ser el primero, más esta parte del que sigue. Por ejemplo, si yo quiero el A5, entonces va a ser el A1 más 5 menos 1 y por la diferencia que corresponda. La diferencia es el término segundo menos el primero. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, es decir, números naturales, en este caso de aquí, estos números naturales, su diferencia va a ser 1. Aquí, diferencia es igual a 1. Ahora, también podemos hacer una suma de los primeros números. Es decir, yo quiero saber cuánto suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Podemos tomar el primer término con el último, me da 11. El segundo, con el penúltimo, me da 11. El tercero, con el antepenúltimo, me sigue dando 11. Es decir, puedo formar parejas donde todos sumen 11. Entonces, ¿cuál va a ser la suma? Desde el primero hasta el último va a ser el primero más el último, 11. ¿Y cuántas parejas puedo formar por 10 números? 5. Entonces, la suma va a ser de 55. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una fórmula del primero más el último, ya explicamos por qué, primero más el último, multiplicado por el número de parejas que hay. Y el número de parejas, como juntamos de a 2, entonces va a ser n entre 2. Si nosotros, bueno, nada más para hacer un ejemplo, vamos a poner, hallar el término 5 de la siguiente sucesión, 17, 25, 33, 41. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ver cuánto es la diferencia, 25 menos 17 va a ser 8, 33 menos 25 va a ser 8 y 41 menos 33 va a ser 8. ¿Cómo puedo calcular el que sigue? Utilizando la siguiente fórmula. El primero, ¿cuál es el primero? 17. ¿Cuál es el que quiero? Quiero el 5. En este caso, querría yo el 5. 5 menos 1. Y esto lo vamos a multiplicar por el 8.
Entonces vamos a poner, aquí sería 17 más 4 por la diferencia, que sería 8. Y con esto obtenemos el número 49. ¿Ok? Y ahora, 8 por 4, 32 y 17, 49. Y para la sumatoria, ¿qué tenemos que hacer? Hasta el 5. Entonces sumamos el primero más el último, que sería 17, 25, 33, 41 y 49. En este caso es el 49. Lo sumo con este, lo sumo y lo divido entre la cantidad de parejas. ¿Cuánto sería la cantidad de parejas? 5 entre 2. Si tenemos 5 números, me daría 5 entre 2, ¿ok? Que sería 2.5, obteniendo que la sumatoria desde el término 1 hasta el término 5 sería de 165. Y con eso terminamos nuestra presentación. Para esto utilizamos la bibliografía del libro de álgebra de Baldor, el álgebra y trigonometría de Barnett, y también un video de Daniel Carreón de YouTube. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.